Hola, buenas a todos. Estamos aquí de nuevo y en este vídeo nuevo vamos a hablar sobre cómo una persona que empieza en el gimnasio debería empezar para introducirse con buen pie. ¿Qué piensas acerca de ello, Leo? Pues pienso que cuando una persona empieza a entrenar, todo es nuevo. Este mundo desconocido verá una gran variedad de posibilidades y pienso que la mejor forma que tiene de empezar es realizando ejercicios básicos como la sentadilla, el press banca, remo, el peso muerto, por una serie de ventajas que pensamos que tiene y que vamos a exponer a continuación. Vale. Una de ellas, por ejemplo, es a la hora de automatizar la técnica. Si nos centramos en ejercicios básicos en el que interviene mucha masa muscular, es mucho más fácil para el cuerpo progresar y automatizar la técnica si nos centramos en unos poquitos ejercicios en vez de hacer muchos ejercicios. Otro tema que me gustaría comentar es la funcionalidad que tiene y la transferencia que tiene a nuestra vida diaria. Muchas veces hacemos movimientos que sin darnos cuenta no lo hacemos bien. Por ello, el hecho de hacer ejercicios básicos en el gimnasio, si los entrenamos, estos ejercicios tienen mucha transferencia a la vida diaria. Cuando nos agachamos, tenemos que cargar cajas, la sentadilla, el press militar. Estos ejercicios, como he dicho, tienen una gran transferencia a la vida diaria. También está el tema de la automotivación. Cuando somos buenos en algo, el hecho de centrarnos en pocos ejercicios, vamos a ser más buenos en ello porque le vamos a dar mucha más caña, vamos a practicarlos más días. Entonces ello nos permitirá ser mejor y nos será mucho más fácil seguir entrenándolo porque seremos más buenos en ello. Otro tema importante es la gestión de la fatiga. Al hacer menos ejercicio, ello nos permitirá hacer ejercicios con menos volumen, darle mucha más intensidad, cargar más peso y utilizar menos tiempo en ello. También seremos mucho más eficientes. Otro tema a tener en cuenta es la musculatura profunda que interviene, ¿verdad, Leo? Sí, ya que cuando hacemos por ejemplo una sentadilla se activan más de 200 músculos, no todos ellos implicados en el movimiento, sino también muchos que impiden que se muevan estructuras que no deben moverse durante la ejecución de ese ejercicio. Esto es una ventaja ya que nos permite movimientos más eficientes y menos lesivos en nuestro día a día que no nos aportan las máquinas, ya que ellas estabilizan a nuestro cuerpo en lugar de tener que recurrir a la musculatura profunda. Por eso esta es una gran ventaja que tienen los ejercicios básicos multiarticulares. También estos ejercicios tienen una desventaja que sería su complejidad en la ejecución, por lo que es necesario seguir una progresión adecuada para evitar lesiones. Sí, es muy cierto. Debemos seguir una progresión adecuada a nosotros mismos. No debemos empezar cargando mucho peso, ya que nuestro cuerpo no está hecho a la técnica. Es mejor primero aprender a movernos, adaptar nuestro cuerpo a dichos movimientos, que nuestro sistema nervioso integre esos movimientos en nuestra musculatura y posteriormente ir añadiendo carga. Primero, lo más correcto sería emplear solo la barra. Una vez hemos adquirido la técnica y nos sentimos cómodos con ella, ir posteriormente añadiendo carga a la barra. Eso sería una correcta manera de actuar y una correcta progresión. También otro tema es la intermuscular e intramuscular que interviene. Sí, algo que conseguiremos con la progresión y aprendiendo el movimiento es que cuando se integre nuestro sistema nervioso vamos a conseguir una mejor coordinación intermuscular entre musculatura agonista y antagonista para que ese movimiento sea mucho más eficiente para nuestro cuerpo, con un menor gasto energético innecesario, y también una mayor coordinación intramuscular entre las propias fibras musculares que van a permitir una mayor calidad de contracción y aumentar la carga que movemos en ese ejercicio, el peso que movemos. También es importante el tema del empoderamiento del individuo a la hora de empezar en el gimnasio. Sí, porque al final cuando una persona empieza y todo es nuevo, suelen ocurrir dos cosas: que empiece a hacer ejercicio sin sentido y probando todo lo que va viendo,
o que recurra a la rutina por defecto que viene en el folleto y la siga sin cuestionar nada y sin iniciativa. Y al final, si la persona participa de forma activa en su entrenamiento, es crítico, experimenta y va mirando qué es lo que le va mejor a su cuerpo, podrá disfrutar mucho más y progresar más, ya que cuando va entendiendo cómo funciona su cuerpo y qué es lo que le viene mejor, puede plantearse y marcarse objetivos y decidir cuál es el camino que le viene mejor para conseguirlo. Y no que, por ejemplo, se dé el caso de que una persona tras un día de trabajo llegue casi por la noche al gimnasio fatigado y se encuentre con que le toca realizar una rutina de un volumen muy elevado y que no podrá asimilar. Sí. Exacto. Pues bueno, yo creo que ya no hay nada que añadir en este vídeo, ¿no? Si pensáis que hay algo, pues dejáis en los comentarios vuestra sugerencia. Claro, si hay que añadir algo más, pues como siempre decimos, dejadlo en los comentarios del canal, en la descripción, alguna duda o sugerencia. Y bueno, hasta la otra. Bueno, Leo, ahora que hemos terminado el vídeo, vámonos por bulería, ¿no? Vamos a celebrarlo. Venga. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Eh!